Bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de química. Hoy vamos a ver el tema de la estructura atómica moderna. Recordemos que la semana pasada ya vimos modelos atómicos, que cada uno de los modelos atómicos en su tiempo aportó muchas ideas para poder estructurar lo que hoy conocemos como el átomo. Y hoy vamos a ver la estructura atómica moderna. Entonces, empecemos. Bien, entonces recordemos, ¿no? Que cada uno de los modelos atómicos anteriores aportó algo para poder desarrollar el modelo atómico actual. Recordemos que hablamos acerca de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, que cada uno de ellos aportó muchas cosas en cuanto al modelo atómico, ¿no? E incluso hubieron algunos principales que descubrieron partes esenciales del átomo, ¿no? Como eran el electrón y el núcleo del átomo. Bien, entonces el modelo atómico actual se le conoce también como modelo cuántico. Entonces, este modelo atómico se basa en los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Y los principios en los que se basa son los siguientes. Uno, el primero es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Creo que en algún momento hablé de esto. Hablábamos acerca de que el principio de incertidumbre de Heisenberg me permite, me establece que yo no puedo ubicar con exactitud el electrón, ni puedo determinar su posición y su velocidad al mismo tiempo. O sea, yo no puedo determinar la posición ni su velocidad al mismo tiempo. O puedo determinar de repente por ahí una posición aproximada o una velocidad aproximada, pero no puedo determinar las dos magnitudes al mismo tiempo. Entonces, no se puede determinar la posición y la velocidad del electrón al mismo tiempo. Por eso recordemos que el electrón se está moviendo constantemente alrededor del núcleo del átomo y no se puede determinar su posición y su velocidad al mismo tiempo. Otro principio es la cuantización de la energía de Max Planck. Max Planck determinó que la energía que emite o absorbe un átomo está formado por pequeños paquetes que los llamó cuantos de energía. Entonces, la fórmula que utilizó Max Planck permitió determinar que la energía que absorbe un electrón, la que absorbe o la que emite, está formada por pequeños paquetes a lo que él le llamó cuantos de energía. Vamos a reducir esto. Listo. Posteriormente también vemos otro principio es la dualidad de la materia de Louis Broglie. ¿Qué nos dice la dualidad de la materia de Louis Broglie? Nos dice que la materia, en este caso, las partículas del átomo, se comportan de una manera corpuscular o ondulatoria. Por eso nos hablan de dualidad de la materia de Louis Broglie. O sea, nos hablan de que la materia se comporta de dos maneras, ya sea como en manera corpuscular o manera ondulatoria. De estas dos maneras nos dice que se puede comportar lo que es los átomos de la materia. Otro principio es la ecuación de onda de Schrödinger, que por aquí está. Vamos a ver si podemos hacer zoom. Miren. La ecuación de onda de Schrödinger, que la ven aquí, es la ecuación que nos permite a nosotros determinar la energía y determinar de cierta manera también la posición del electrón. Si recordemos que el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos determinar con exactitud ni el tiempo ni la velocidad del electrón, pues bien, Schrödinger a través de su fórmula nos permite más o menos establecer una relación entre la energía, entre la velocidad del electrón y poder determinar una de estas variables. Entonces, Schrödinger aportó, gracias a esta fórmula matemática que ustedes visualizan, que se ve muy compleja, es el que actualmente nos permite calcular una de estas magnitudes, la energía o la velocidad, la energía y la velocidad de un electrón. Y también tenemos, por ejemplo, alguien que aportó a la mecánica cuántica, que fueron los aportes de Paul Dirac. Tanto Paul Dirac como Schrödinger se ganaron el premio Nobel de Física.
gracias a que entre los dos trabajando en conjunto pudieron establecer muchas fórmulas y muchos aportes en cuanto a la mecánica cuántica. Por eso acá nos habla de los aportes de Paul Dirac, que trabajó en conjunto con Schrödinger. Bien, entonces aquí ahorita vamos a ver acerca de cómo está estructurado o cómo está compuesto lo que es el modelo atómico actual. Uno de los puntos principales del modelo atómico actual es que el átomo, está dentro de un sistema energético que se encuentra en un equilibrio dinámico. Vamos a ver cómo tanto los electrones, los protones y los neutrones están en un equilibrio constante. Al haber la misma cantidad de electrones y al haber la misma cantidad de protones, el átomo se vuelve neutro y de esta manera se encuentra en equilibrio. Vamos a ver también que el modelo atómico actual nos establece o nos indica que la estructura del átomo comprende la parte del núcleo y una parte extranuclear. Entonces vamos a ver una parte nuclear donde se va a encontrar el núcleo del átomo y ahí vamos a encontrar los protones y los neutrones. Y va a haber una zona extranuclear a la cual donde se va a encontrar lo que son los electrones. Por ejemplo, vamos a ver aquí una imagen. Miren, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que es cómo es la estructura de un átomo, ¿no? Aquí está la zona nuclear, donde se va a encontrar el núcleo atómico, y vamos a ver lo que es la nube electrónica o la zona extranuclear, que en esta zona se van a encontrar alrededor lo que son girando los electrones. Ahora, es muy importante resaltar que en la parte del núcleo se va a concentrar más del 99% de toda la masa del átomo. Casi toda la masa prácticamente del átomo se va a concentrar dentro de ese núcleo. Entonces, más del 99% o alrededor del 99,9% de la masa del átomo se encuentra en el núcleo. Y recordemos que en su núcleo también se van a encontrar más de 200 partículas. Ahora, dentro de esas más de 200 partículas, las principales o las partículas fundamentales van a ser van a ser el protón y el neutrón. Estas son las partículas fundamentales que se encuentran dentro del átomo. Hay muchas más partículas, pero las fundamentales o las más principales en este caso son el protón y el neutrón. Vamos a disminuir. Listo. Aquí está, miren lo que les indicaba. A estas partículas fundamentales también se le conoce como nucleones fundamentales también. Partículas fundamentales o nucleones fundamentales también. Por acá, vamos a ver. Miren, acá vamos a ver también otra imagen que nos representa más o menos lo que es el modelo atómico actual. Si ustedes ven aquí unas ondas girando, una especie de como de energía que está de manera nebulosa, por así decirlo, a manera de ondas, eso viene a ser lo que se le conoce la nube electrónica o la zona extranuclear, que ahí vamos a ver que se va a encontrar los electrones girando a grandes velocidades. Y como no se puede determinar lo que es la posición o la velocidad a la que estos giran, ellos dejan como un rastro. Y a ese rastro que dejan se le conoce como la nube, se conoce como la nube electrónica. Entonces, miren, aquí está. Tenemos esta imagen y esta otra de acá que nos representan o nos indican más o menos cómo es un átomo. Ahora, miren, como en el núcleo o en la zona nuclear se va a concentrar el 99,9% de la masa, en lo que es la zona extranuclear o la zona que se encuentra más superficial o más hacia afuera, vamos a ver que se va a concentrar o que va a constituir el 99,9 también
porcentaje, pero del volumen en este caso. Esto va a ser el volumen del átomo. Entonces, la zona extranuclear, 99,9% del volumen. Y la zona nuclear va a representar el 99,9%, pero de la masa del átomo. Ahora, en la zona extranuclear, ya dijimos, se van a encontrar los electrones girando constantemente y estos van a poseer una carga negativa. Y repetimos esta parte también, que se encuentran girando a altas velocidades, muy difíciles de determinar o que van a representar también trayectorias indefinidas, ocupando ciertos estados de energía, que eran los estados que nos hablaba Max Planck, de manera de cuantos de energía. Y más adelante vamos a hablar acerca de lo que son los orbitales o subniveles y niveles de energía, que también de esta manera es representado. Miren, tenemos esa imagen de ahí, también tenemos esta imagen de acá, ¿no? Miren, de manera tipo de ondas o una especie de nubosidad electrónica, miren. Entonces tenemos estas dos representaciones de lo que es el modelo atómico actual, que si se dan cuenta es muy diferente o muy variado a como lo estábamos viendo en la semana pasada con los anteriores modelos. Vamos a continuar. Bien, miren, aquí vamos a ver unas cuantas características de las partículas fundamentales o de los nucleones fundamentales, como habíamos hablado. Entonces ahí tenemos características particulares de características de las partículas subatómicas fundamentales. Entonces, cuando nos hablan de partículas subatómicas fundamentales, vamos a tener tres partículas fundamentales, que son el electrón, el protón y el neutrón. Como ya dijimos, el protón y el neutrón que se van a encontrar en el núcleo o en la zona nuclear del átomo, y en la zona extranuclear se van a encontrar los electrones. Por acá repasamos un poco, ¿no? Y recordamos que, por ejemplo, el protón lo descubrió Rutherford a través del experimento, ¿se acuerdan del bombardeo de rayos alfa en una laminilla de oro? Thomson, que descubrió el electrón con su experimento de los rayos catódicos, y posteriormente al último viene Chadwick, que descubre el electrón. Miren, estas son las maneras de cómo se representan. Estos de acá vienen a ser los símbolos. Por ejemplo, miren, acá tenemos P de protón, N de neutrón y E de electrón. Y si ven arribita como a manera de un exponente, se está poniendo ahí lo que es su carga. Por ejemplo, los protones tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga, por eso se le coloca un 0. Y el electrón que tiene una carga negativa. Entonces, por ejemplo, por eso ahí vemos, miren, cargas relativas, positivo, 0 y negativo 1. Y también vamos a ver la carga absoluta. Por ejemplo, el protón va a poseer una carga absoluta de positivo 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el electrón que va a poseer una carga de negativo 1,6 por 10 a la menos 19. Y el neutrón, como repetimos, que no tiene carga. Por aquí también vamos a ver la masa que poseen cada uno. Miren el protón, la masa del neutrón y la masa del electrón. Si les preguntan, ¿quién es el más liviano? A ver, ahí, ¿quién podría ser el más liviano? Miren, por ahí de repente uno se puede confundir y dice, miren, acá es 1,6, acá también es 1,6 y aquí es 9,1. ¿Y qué pensaríamos? Que el que es más pesado sería el electrón, ¿no? Pero miren, recordemos que aquí este está con menos 28 y el resto está como menos 24. ¿Esto qué me va a indicar? Que el electrón va a poseer más decimales. Entonces, el electrón al poseer más decimales, entonces va a ser el más liviano. Entonces, el electrón es el que tiene una masa más liviana. ¿Y quién sería el más pesado, por así decirlo? Sería el neutrón y posteriormente el protón. Entonces, ahí tenemos. Por aquí teníamos lo que le decíamos nucleones fundamentales. Hablamos del protón y neutrón. Y cuando hablamos de partículas subatómicas fundamentales, ya hablamos acerca de los tres.
Entonces recordemos, ¿ya? Nucleones fundamentales, 2. Nucleones fundamentales, 2. Protón y neutrón. Partículas subatómicas fundamentales, electrón, neutrón y protón. Ahí sí vamos a ubicar a los 3 en ese caso. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es un núcleo. ¿Qué es un núcleo en este caso? Cuando hablamos de un núcleo, hablamos de la representación literal de un átomo. Por ejemplo, anteriormente vimos la representación en imágenes de un átomo. Ahora la vamos a ver la representación literal, cómo nosotros podemos de cierta manera interpretar, leer o poder representar lo que es de manera escrita un átomo. Entonces vamos a tener esto, miren. Aquí está. Vamos a tener de esta manera se representa lo que es un átomo. Donde miren, donde esta E que se ve grandota, esa E de color rojo, va a representar el símbolo de elemento. En la parte inferior izquierda se va a encontrar lo que es Z, que me va a indicar el número atómico. En la parte inferior derecha se va a encontrar N, que me viene a representar el número de neutrones. Y en la parte superior izquierda, del elemento, parte superior izquierda, se va a encontrar lo que es el número de masa. El número de masa. Entonces, recordemos estas ubicaciones porque posteriormente vamos a ver algunos problemas donde vamos a tener que saber ubicar bien o cuando queremos representar de manera literal lo que es un átomo, tenemos que saber bien estas posiciones. Miren, entonces, les estábamos hablando del número atómico. El número atómico está representado por la letra Z. Es llamado también número de protones o carga nuclear, que se define como, que define la identidad de un elemento. Recordemos que los protones se encuentran dentro de las partículas fundamentales o son parte de las partículas fundamentales con el neutrón. Por eso el número atómico es el que le da la identidad a un átomo o a un elemento. ¿Por qué? Porque también los átomos o los elementos dentro de la tabla periódica se van a agrupar dependiendo del número atómico que poseen. ¿Sí? Esto es algo que posteriormente vamos a ver cuando hablemos acerca de tabla periódica, pero esto no debemos olvidar. Por ejemplo, miren, aquí hay un cuadro donde vamos a completar. Acá vamos a tener ciertos elementos donde vamos a ver sus números atómicos. Miren. Recordemos, miren, aquí, a ver, vamos, ahí está. Miren, por ejemplo, acá tenemos el sodio. Recordemos, en la parte inferior izquierda, en la parte inferior izquierda se va a encontrar el número atómico. Por ejemplo, entonces, si aquí en la parte inferior izquierda tiene 11, entonces su número atómico será 11. Su número atómico será 11. Abajo, acá tenemos el bromo. El bromo, vemos en la parte inferior izquierda, ¿qué número tiene? 35. Entonces, su número atómico también será 35. Ahora vemos el azufre. El azufre en la parte inferior izquierda tiene 16. Entonces, su número atómico es 16. Del aluminio, vamos a ver, del aluminio, en la parte inferior izquierda se encuentra 3. Entonces, su número atómico es 3. Entonces, de esta manera, miren, ya estamos llenando nuestro cuadro poniendo lo que es el número atómico. Ahora, el número de protones. ¿Qué pondríamos en este caso el número de protones? En este caso, miren, vamos a ver. En este caso vamos a ver que cuando un átomo es neutro, se va a cumplir el siguiente, miren. Siempre el número de protones es igual al número atómico. Siempre recordemos esto, el número de protones siempre va a ser igual al número atómico. Por eso justamente el número atómico me indica a mí la cantidad de protones que tiene. Entonces, recordemos esto, el número de protones es igual al número atómico. Entonces, si nosotros queremos representar acá cuántos protones hay, vamos a poner los mismos de esta columna. Y si queremos seguir, vamos a ver que, por ejemplo, también cuando el átomo es neutro, o sea, ¿qué me dice? ¿A qué se refiere cuando el átomo es neutro? Cuando hablamos de un átomo neutro, hablamos, como les decía anteriormente, que el número de electrones es igual al número de protones, ya que
vamos a tener cargas positivas y cargas negativas en la misma proporción, entonces se van a restar y se van a neutralizar. Entonces, cuando tengamos un átomo eléctricamente neutro, se va a cumplir esta propiedad, que es la propiedad del pez. Se van a acordar de un pez. ¿Por qué? Porque miren, acá la fórmula me dice, el número de protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico. O P es igual a E y es igual a Z. Repito, P es igual a E y es igual a Z. Por eso tenemos ahí P's. Entonces, ¿eso qué me indica? Que tanto el número atómico como el número de protones van a ser iguales. Entonces, miren, si ya llenamos esta columna, entonces la columna del número de protones y la columna del número de electrones va a ser la misma. Entonces, acá miren, 11, 35, 16 y 3. Entonces, ahí ya llenamos eso. Ahora, ¿cómo llenamos el número de masa? Porque recordemos que esta nos representa el número de masa. Vamos a ver. Entonces, si queremos llenar el número de masas, vamos a recordar la letra A. Entonces, de aquí en adelante vamos a aprendernos esas letras. Z, número atómico, A, número de masa. ¿Y cómo hallamos el número de masa? Vamos a recordar en primer lugar que el número de masa es llamado también el número de nucleones. Y esa palabrita la vimos anteriormente. Cuando hablábamos de nucleones fundamentales, ¿de quién estábamos hablando? Del neutrón y del protón. Entonces, el número de masa, ¿qué me va a indicar? El número de masa me va a indicar la suma o la cantidad total de neutrones con protones que se van a encontrar dentro del núcleo de un átomo. Entonces, por eso se establecen estas fórmulas que están acá, miren. Que me dice que el número de masa es igual a Z más N. Miren, ahí está. A ver. Ahí está. Me indica eso. Que el número de masa es igual a Z más N. O sea, el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Recordemos que Z es igual a P también. Z, un número atómico es igual al número de protones. Y al tener, miren, estas dos fórmulas, nosotros podemos despejar una tercera fórmula. Que si, por ejemplo, nosotros nos piden hallar el número de neutrones, ¿qué hacemos? Miren, este que está sumando, este Z que está sumando por aquí va a pasar a restar. Entonces yo voy a tener que A menos Z es igual al número de neutrones. Entonces, miren, a partir de esta fórmula de aquí, yo despejé esta fórmula de acá. Donde recordemos, A es número de masa, Z es número atómico, N es número de neutrones y por acá P es el número de protones. Entonces, si nosotros queremos continuar llenando lo que es nuestro cuadro, entonces miren, vamos a ver. Aquí en la parte superior derecha, parte superior izquierda se va a encontrar el número de masa. Entonces, miren, acá nos dan que es 23. Entonces 23 viene a ser el número de masa. Por acá tenemos 80. 80 es el número de masa. Por acá 32. 32 es el número de masa. Y por acá 27. Entonces, por ahí será 27 el número de masa. Ahí está. Entonces, miren, solo estamos copiando nada más los que se encontraban aquí porque ya teníamos como dato. Ahora sí, si nosotros queremos reemplazar en la fórmula que anteriormente les mencioné para hallar el número de neutrones, ¿qué hacemos? Entonces, como ya tenemos el número de masa, ahora ya podemos calcular el número de neutrones. ¿Cómo lo hacemos? Al número de masa le restamos el número atómico o número de protones. Entonces, vamos a decir 23 menos 11, ¿cuánto es? 23 menos 11 es 2. Por aquí tenemos 80 menos 35, ¿cuánto es? 80 menos 35 viene a ser 20. Entonces 80 menos 35 es 45. Ahí está. Por acá abajo 32, que es el número de masa, menos 16, que es el número atómico. ¿Cuánto me da? Me va a dar 16 también. Y por acá abajito en el último, si tenemos 27 número de masa y 13 de número atómico, al restarlos, ¿cuánto nos va a dar el número de neutrones? Nos va a dar el número de neutrones es igual a 14.
y listo. Entonces, de esta manera, aplicando las propiedades y aplicando también esa fórmula que es pequeña, pero que es muy importante porque de aquí en adelante nos va a servir para desarrollar problemas, podemos llenar este tipo de cuadros. Y ahora vamos a ver por acá que tenemos un ejemplo modelo, miren. Me dice, determina la cantidad de protones, electrones y neutrones del siguiente átomo. Nos dan un átomo E, no se sabe qué elemento es. Entonces E viene a representar el elemento. Por ejemplo, acá tenemos S35 va a representar el número de masa. Este 17 va a representar el número de protones, pero como el átomo también es neutro, entonces también me va a representar el número de electrones. Y miren, nuevamente ahí tenemos la propiedad del pez, solamente cuando es un átomo neutro. Ya posteriormente, más adelante vamos a ver átomos que tienen carga. Ahí vamos a hablar de cationes y aniones, pero en este caso no. En este caso, como el átomo es neutro, se va a cumplir esta propiedad del pez. Cuando el átomo ya no es neutro, eso quiere decir que tiene carga y se va a convertir en un cation o en un anión, ya no se puede aplicar esta propiedad, no se puede aplicar. Entonces, aquí ya separamos, miren, protones 17, electrones 17. ¿Cómo hallamos neutrones? Entonces yo reemplazo en la primera fórmula que me dice que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Entonces yo reemplazo, ya tengo A que es 35, tengo Z que es 17, pasa a restar y de esta manera ya tengo que 18 equivale a N. Y de esta manera está desarrollado este ejercicio, ¿no? En un próximo video yo voy a desarrollar muchos más problemas y en una pizarra y les voy a explicar en detalle cómo desarrollar más ejercicios de este tipo. Por ahora, hasta aquí nos quedamos con esto y espero que haya quedado claro. Posteriormente, ya saben, cualquier duda me la pueden hacer. Así que nos vemos, chicos. Bendiciones, se cuidan mucho.